una invitada también. Vamos, Carlita, acompáñanos. Ven para acá porque tenemos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Qué gusto tenerla en este día tan importante para nosotras. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bien. Qué bueno. Ministra, ¿cómo está usted? Ven, Carlita, para acá. Hola, ministra, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Me dijeron a Carla, hola, ¿Cómo le va? Buenos días. Oiga, ministra, quiero partir conversando un poquito de usted, la ministra más joven de este gabinete, 33 años. 34. ¿34 cumplió? Bueno, Sí. ¿cuándo tuvo cumpleaños? En diciembre. En diciembre, muy bien. 34 años, la más joven del gabinete. ¿Cómo ha sido para usted llegar hasta acá y cuánto le ha costado? Venía más preparada para las cifras de la ley. En particular, yo creo que una de las cosas que a mí más me cuesta es todavía la exposición pública. De repente no se me nota porque practicamos mucho ahí con mi equipo, pero yo tengo mucho pánico escénico. Las primeras veces que tenía que salir a pantalla, no sé, una vez me dio sangre en nariz. ¿No? De tan De nervio. nervio que me pongo. Eso, y que todavía no me acostumbro que alguien me salude en la calle. Me asusta, es como, hola, y tú, y yo como, hola, ¿verdad? Como ya. Mi mamá siempre me dice que es mejor quedar de loca que de pesada. Así que hay que ¿Y saludar. ahora cómo como- está? La gente va a ¿Cómo decir que está? No, ahora yo ya Estaba estoy más relajada. tranquila. Y ser mujer es algo que tensiona más, porque muchas veces se dice que las mujeres estamos más expuestas. A las mujeres muchas veces las juzgan por el pelo, por el look, por muchas más cosas que ustedes, Eduardo, hay que decir. Sí. Sí. Muchas más. Yo agradezco mucho en este momento a la peluquera de aquí de Temuco, porque- Que son muy Bueno, buenas. acá nos Porque ayudan, es no, más fácil. Sí, pero no, porque yo venía a dejar a mi hijo en el colegio, o sea, tiempo de peinado no hubo, pero que sí, pues hay una evaluación que es muy distinta. Y más allá de eso, yo creo que hay un punto que es muy importante, que es que cuando una mujer se equivoca, la pregunta que se hace inmediatamente es, ¿están las mujeres preparadas para hacer esto? Claro. Y se juzga a todas las mujeres por el error de una. Sí, es verdad. Cuando un hombre la embarra, que también, digamos, todos la embarramos, eso es parte de que seamos iguales, pero cuando un hombre la embarra, nadie dice, ¿estarán los hombres preparados No para se cuestiona liderar el este género La en punto? su- presidenta Bachelet, que era enfática en eso porque decía que hasta el último día lo sintió mucho cuando era mandataria, y es cierto, en todas las áreas. Ministra, el último que le voy a preguntar más personal. ¿Y compatibilizar la maternidad con un trabajo tan intenso? Vi que estaban hablando de eso. Es sin duda uno de los mayores desafíos que tienen las mujeres, y ojalá cada vez más las familias y no solo las Claro. mujeres. En mi caso, yo tengo tuición compartida de mi hijo. Entonces tenemos un acuerdo tácito con mi equipo de que las semanas que les decimos las semanas Manuel, terminamos más tempranito y bajamos un poco, y la semana que estoy sin él ya se vuelve loca. El equipo ahí ya tiene marcada la semana Y Manuel. Estamos en la semana... Estamos Manuel? estamos en semana Manuel. Estamos en semana Manuel. Pero 8 de Ya, marzo, pero el 8. pobre estuvo en 3 entrevistas hoy día. Oiga, ministra, ya que llegamos a este 8 de marzo del 2024, contémosle a la gente en qué condiciones, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del marco que debe proteger a través de políticas públicas, esta propensión de la mujer a la igualdad de derechos. ¿Cómo estamos? Estamos, yo diría, en un punto en el que todavía podemos avanzar mucho más. Hay algo muy lindo de la historia de las mujeres, y yo creo que todas las personas que escuchen, sean hombres o mujeres, si piensan en sus abuelas, independiente de cuándo vivieron las abuelas, porque hay diferencias, pero si piensan en sus abuelas y en lo que ellas pudieron hacer, pensar, querer hacer, yo creo que no hay punto de comparación. Es decir, hoy día nosotras tenemos mucha más libertad. Todas las generaciones que estamos vivas hoy tenemos muchas más libertades como mujeres para poder regir nuestros propios destinos que las que tuvieron las anteriores. Y eso es muy importante, porque las mujeres, en cuanto a política, siempre partimos del punto que nos dejó la generación anterior. Y en ese sentido, ¿en qué estamos? En primer lugar, estamos recuperándonos de la pandemia, en que tuvimos un retroceso, eso fue global. Tuvimos un retroceso de una década en la inserción laboral femenina. Sí, impresionante el retroceso. Eso no significa solamente en empleo formal, sino en mujeres buscando trabajo, con ganas de buscar, con ganas de trabajar. Muchas volvieron al hogar, lo cual, por supuesto, no tiene nada de malo. Es una decisión que es completamente legítima también, pero a nosotras nos interesa como ministerio resguardar que sea siempre una decisión y no un destino obligado, o porque el mercado laboral no está hecho para las madres, o porque alguien obligó.
¿ya? Y en ese sentido, ¿qué hemos estado haciendo? Desde el primer plan de recuperación económica que lanzamos, siempre a todo le hemos puesto un componente de mujeres. Un ejemplo muy práctico. Estamos con una crisis habitacional tremenda desde hace décadas, ¿cierto? El déficit es de cerca de 600.000 viviendas. Un 70% de las mujeres que buscan subsidio, o sea, las personas que buscan subsidio son mujeres a todo esto, pero tenemos 600.000 viviendas por construir. Nosotros hemos sido sinceros como gobierno. Carlos Montes lo ha dicho muchas veces, que vamos a alcanzar a construir 260.000, porque es lo matemáticamente posible. Pero para poder llegar a esa meta necesitamos más técnicos y técnicas en construcción, porque si no, no tenemos mano de obra para construir. Y entonces, ¿qué es lo que significa que aplicamos enfoque de género en las políticas? Que aquí dijimos, esto es empleo que si se certifica, dura para toda la vida. Y es un empleo que siempre se necesita. Todos necesitan un maestro en algún momento, claro, aunque no haya una gran obra en construcción. Entonces, en el plan que hicimos junto a la Cámara Chilena de la Construcción, CENSE y Serviu, pusimos una cuota de mujeres para sumar más mujeres a la industria de la construcción. Eso es lo que hemos ido haciendo en cada uno de los ámbitos. Se notó mucho ahora en las matrículas de las carreras. Estamos muy contentas porque en este proceso de admisión aumentamos un 16% la cantidad de mujeres inscritas en carreras de la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. El mayor salto que hemos tenido en un solo año, porque se ha ido avanzando. ¿Y eso por qué? Porque pusimos ojo ahí. Y muchas veces se entiende mal, o lo explicamos mal también, la idea del enfoque de género. Pero significa eso, significa mirar sin contarse cuentos y decir, ¿cuántas mujeres hay acá? Ya, hay, no sé, 3. ¿Cuántas mujeres hay que les gustaría hacer esto? Probablemente muchas más. ¿Por qué no lo logran? No lo logran porque no hay suficientes que hayan estudiado eso, no lo logran porque es un tipo de trabajo que no tiene horarios que sean compatibles con la maternidad y por lo tanto van expulsando mujeres, o son lugares en los que en verdad ni siquiera hay infraestructura para mujeres. Les pasó mucho tiempo a las mineras. Ministra, cuando usted dice, porque es muy cierto, en la pandemia harto lo dijimos, que en lo laboral las mujeres retrocedimos 10 años con la pandemia. ¿Cuánto se ha recuperado con estas cosas que usted está señalando? Hemos recuperado la mayoría de los empleos, pero tenemos un núcleo que nos ha costado mucho reactivar, que es el de las madres de menores de 5 años, que es precisamente el momento más intenso de los años más importantes del sí. desarrollo de las personas, y esa carga generalmente se la llevan las mujeres. Así es. De hecho, de acuerdo a la encuesta de empleo del INE, tenemos alrededor de 1,5 millones de mujeres a nivel nacional que dicen, yo no trabajo no porque no quiera, sino que señalan responsabilidades familiares permanentes. Por eso que también hemos dado avances en ese sentido, que hemos ido trabajando juntas y juntos. Por ejemplo, las 40 horas. ¿Qué duda cabe de que para poder pasar más tiempo para la familia, digamos, el tiempo es oro y se necesita más tiempo? Este año ya va a empezar a regir las 40 horas y ahí nosotras, que somos muy metiches, del Ministerio de la Mujer, metimos un poquito la cola. ¿Y qué pusimos? Incluimos una disposición que es de la banda horaria diferenciada para padres, madres y cuidadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un niño menor de 12 años, vas a poder, y eso ya está rigiendo, aprovecho de pasar el dato, puedes conversar con tu empleador para poder o entrar 1 hora más tarde o salir 1 hora más temprano. No las dos, pero una de las dos. ¿Por qué? Porque, flexible, claro. O sea, con hijo chico, pasó algo, claro, un pipí de última hora, se manchó con el yogur y eso ya son 30 minutos tarde. Ministra, ¿y eso estamos es una organizando lo que invitación? ya pasaba. ¿Eso es una invitación o se le plantea la obligatoriedad al empleador de aceptar 1 hora antes o 1 hora después? Quienes tengan hijos, padres y madres, porque quiero decir que todas las medidas que hemos tomado en cuanto a familia, no le recargamos la mata a las mujeres, ni le decimos a los hombres, no, usted no tiene nada que hacer aquí, sino que hemos establecido derechos corresponsables. Entonces, de acuerdo a la ley de 40 horas, si uno es madre o padre o cuidador principal, porque de repente es el abuelo, la abuela, tienes derecho, digamos, a esa banda horaria, bajo código del trabajo. ¿Ya? Eso es importante. Claro. Es decir, en el sector... En efecto, ciertos empleos. En ciertos empleos, lamentablemente, Trabajos no están formales, todos ¿no? formalizados.
Ministra, ¿y qué pasa con la sala cuna? Porque ahí también en el tema de cargarle o no a la mujer, el derecho a sala cuna se le ha cargado a la mujer hasta ahora de manera importante. Y por un lado también el no tener quien te cuide al niño es un gran escollo para salir al mercado laboral o mantenerse en el mercado laboral. ¿Cómo está avanzando eso? Que es uno de los grandes desafíos y entiendo muy eje de este gobierno. Así es, la sala cuna tiene 3 dimensiones muy importantes. Una, la que tú mencionas, Carla, que es la de el derecho al empleo y la corresponsabilidad no solamente familiar, sino social. Porque si nosotras solo respondiéramos, porque está bien, todos pueden tener las creencias que quieran, ¿cierto? En eso, como decía un futbolista, la libertad es libre. Pero el Estado no puede asumir que existe un solo tipo de familia. Y en Chile tenemos al menos 1/3 de jefas de hogar solas. Y por lo tanto, si solamente respondiéramos, oiga, usted arrégleselas mejor con progenitor o con su pareja, en verdad no les estamos diciendo nada. Por eso es tan importante la corresponsabilidad social también, porque hay muchos tipos de familia. Entonces está la perspectiva del derecho laboral, y ahí efectivamente el artículo 203 del Código del Trabajo entrega el derecho a sala cuna solo a las mujeres, lo que efectivamente en un momento fue un avance, porque todas las cosas hay que ir poniéndolas en perspectiva de cuando se hicieron. Pero hoy, ¿qué significa? Que las mujeres pagamos el costo de la contratación. No, y que nos ven como en la empresa, te pueden ver como chuta, un cacho, voy a tener Sí. más de 20 mujeres, voy a tener que poner una sala cuna, ¿no? Y tiene el Mejor límite. De contrato hecho, un hombre. muchas no tienen más efectivamente de 20 para Sí, no tenemos pasar el dilema de la independientemente trabajadora 19, que le dicen en las escuelas de gerente. Eso es desde el ámbito laboral. Desde el ámbito de los niños y niñas, la sala cuna y el jardín infantil son protectoras. Y ahí hay que asumir que hay mucha desigualdad en nuestro país, y la sala cuna, la labor que por años han hecho Junji, Integra, los jardines BTF y también los jardines privados que le entregan ese derecho a las trabajadoras del sector privado, tienen un efecto nivelador en las oportunidades de los niños que es brutal. Sí, está muy comprobado. Y también en el control, en el apoyo a la nutrición, ahí el trabajo Chile Crece Contigo también es muy importante, pero también desde el ámbito de la pedagogía. Que tiene que ver con los aprendizajes de los niños. Por supuesto, la sala cuna y los jardines no son el colegio, no, No, pero hay un montón de Estimulación y de entre más procesos de que aprendizaje empareja son muy la, y relevantes que en empareja esa- la cancha, pero también es un factor protector, porque no todos los hogares son cuidadores de los niños. Más de un 70% del abuso infantil se perpetra en los hogares y por personas cercanas. Y son precisamente los colegios y los jardines infantiles los factores protectores también. Y tenemos esa patita entonces. Y por otro lado tenemos la patita del desarrollo. Es decir, esto no es un tema solamente de las mujeres o de los padres, sino de que un país que no invierte en sala cuna y en jardín infantil no crece. Y ahí, ¿en No qué invierte en el estamos? futuro. Que yo creo que ahí en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, más o menos. Y actualmente, bueno, el 8 de marzo pasado fue un poco duro para mí porque anunciamos en la mañana el proyecto de Sala Cuna para Chile, que contenía la propuesta de artículo 203 para padres y madres, que contenía la idea de un plan progresivo de aumento de cobertura y de no retroceder un paso en los estándares que hemos conseguido. O sea, yo invito a que veamos los jardines infantiles que hay en otros países. Los Junji, los Integra y la mayoría de los privados son de primer nivel. Tiene un estándar. En estándar. El estándar para obtener la acreditación es tan estricto que incluso mide la cantidad de enchufes y la distancia de ciertas cosas que ocupan los niños. Eso ustedes lo anunciaron el año pasado en el 8M, que Sí. recordemos que el año pasado hubo este incidente en el aeropuerto que termina con una persona asesinada en la loza, un asalto que un poco eclipsó la agenda Y, noticiosa y ese desde día. el ámbito de nuestro anuncio, porque esto se iba a financiar con el pacto fiscal, se rechazó la reforma Claro, se tributaria. cayó la reforma tributaria. Entonces Claro. se quedó esto sin el financiamiento que Sin requiere. el financiamiento. Ahora se está Entonces, reponiendo la discusión por el pacto llamado pacto fiscal, ahí debiese entrar el plan de sala cuna para sí, Chile. y yo creo que, por ejemplo, el financiamiento de Sala Cuna es uno de los temas en los que sí o sí tenemos que llegar a acuerdo. O sea, estamos perdiendo oportunidades como país. Partir desde abajo, equiparando un poquito la cancha, porque hemos visto las desigualdades que hay en los procesos formativos más adelante, partir de abajo. O sea, con desde la el óptica estándar. de los niños y su desarrollo, desde la óptica de recuperar los empleos de las mujeres y de avanzar más, porque no se trata de que volvamos al nivel del 2019. Que ya tenía una brecha Es que gigante. Chile, para los indicadores económicos que tiene una de las inserciones laborales femeninas más bajas del continente. O sea, países que son más pobres que en el nuestro
tienen más mujeres trabajando Pero eso formalmente. tendrá que ver con la informalidad, con un universo, una cifra negra de muchas mujeres incorporadas en procesos, También. digamos, económicos. Tiene que ver pero- con informalidad, pero es algo histórico y que tiene que ver también mucho con cultura. Tenemos mucho todavía por avanzar en corresponsabilidad. Y ahí quería comentar otra ley que logramos sacar el año pasado y que fue precisamente una muestra de que en temas de mujer, en temas de corresponsabilidad, hay, por supuesto, muchas visiones. Yo soy feminista, hay gente que es antifeminista, pero hay un camino al medio que es gigante y ahí logramos sacar la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que surgió, entre muchas, por demanda por el teletrabajo. Claro. Y ahí muchas nos decían, bueno, pero el teletrabajo no les sirve a todas las mujeres. Y efectivamente la mayoría de las mujeres trabaja en salud, educación y servicios, Que es súper presencial. que es súper presencial. Pero ¿Esta qué regula en particular? la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en primer lugar, ya está vigente. Pueden ya solicitar a su empleador y ante la inspección del trabajo los derechos que asigna. En segundo lugar, regula el teletrabajo como jornada híbrida. Y ahí somos muy insistentes en decir en que el teletrabajo no es una forma de cuidado. Claro. Porque no podemos homologar las condiciones que tuvimos Por en supuesto. pandemia a lo que tenemos hoy, porque ahí estábamos en una emergencia, hubo que hacer sobre la marcha. Pero el teletrabajo es una forma de trabajo y de jornada que flexibiliza ciertas cosas, pero que no es aplicable a todo el mundo. Y lo tercero que entrega tiene que ver, y esto es muy importante para todas, sobre todo para quienes tenemos hijos en edad escolar, que es que le entrega el derecho preferente a los padres de los niños para poder solicitar el periodo de vacaciones en la época de las vacaciones del calendario escolar. Que eso siempre es un tema. ¿Cómo es eso? A ver, para que nos quede El claro calendario escolar tiene fechas fijas. Algunos colegios tienen más, otros menos, pero tiene ciertas semanas vacaciones fijas. de invierno, las de invierno y las de verano. y las de septiembre. Siempre es un tema y en cualquier empresa, organismo público, en cualquier lado, siempre es quién agarra esas semanas. Sobre Claro. todo las de invierno. Las de Sí. invierno Sí. son críticas. Sí. Y entonces aquí lo que hemos establecido, y no tiene nada que ver con tener algo en contra de quienes no tienen hijos, pero reconocer también que los niños merecen una protección especial. Obvio. Y ahí, de acuerdo a la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, podrán ocupar preferentemente el feriado legal. Perfecto. Ah. O sea, el El- empleador le va a dar más este derecho en la jerarquización, va a Debe privilegiar priorizar. dárselo a quien es mamá, papá y tiene un niño que va a que la- aprovechar esos y que papás la en solicita, vacaciones que claro. alguien que no los tiene. Así es. Ya. Porque Ministra- si no, igual esto es una forma de formalizar algo que igual ocurre, porque si no, ¿qué Que la pasa? práctica, Hay claro. licencias, atrasos, niños en lugares de trabajo, que claro, uno de repente lo hace, yo también lo hago, pero no es Pero el no, óptimo. Entonces, No son las vacaciones ideales por niños. Esto Y no aparte son a buenas veces para no los es por trabajadores. vacaciones, a veces Sí. porque no tienes quien te cuide Porque la vida a ese ocurre. niño Oiga, ministra, durante déjeme- esa época que no va al colegio. Plantear otro tema que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Y hoy día hemos comenzado este día con una información, como hay tantas más, pero la tenemos a corazón porque son personajes conocidos los que están involucrados. Cerca de las 2:30 de la mañana, el futbolista Jean-Paul Pineda habría llegado en estado de ebriedad al domicilio en el que vive junto a su pareja, Fallon Garribel, ambas muy conocidos, uno en el mundo del deporte, otro en el mundo de las comunicaciones. Pineda le habría despertado reclamándole una supuesta infidelidad, dice el parte policial. En el contexto, Pineda habría atacado a la mujer con golpes de puño en la cabeza y tórax. El futbolista fue detenido por la policía, pasará a su segundo control de detención. Esto es un ejemplo más de algo que lamentablemente sigue ocurriendo. E insisto, lo tomo como ejemplos por la notoriedad de los involucrados y esperando que se aclare esta situación cuanto antes. Pero es un ejemplo para constatar un hecho, que sigue existiendo muchos hechos de violencia hacia la mujer. ¿Cómo se puede seguir? Porque acá a veces pensamos que con leyes vamos a solucionar todo. Ya. Bueno, Una ley al que... fin se aprobó esta semana. No, está bien. Pero las leyes existen y está bien que así suceda. Pero la ley no va a impedir que ocurran este tipo de cosas. Tiene que haber procesos culturales. así es, pero yo creo que igual ha habido procesos culturales. Muchas veces se nos critica a quienes somos como más jóvenes en el gobierno de que decimos que llegamos a inventarlo todo y la rueda, pero en el caso de la historia de las mujeres, nosotras siempre partimos de un punto que nos dejaron otras, de una posta. Y efectivamente en estos años, desde el 91, en particular, que empieza el Servicio Nacional de la Mujer y que empieza a promover estos cambios legales con un tremendo apoyo de parlamentarias pioneras. Hay que recordar a la María Antonieta Sá, que estaba ahí, siempre está todavía, ya no es parlamentaria, pero vaya que está. La Laura Rodríguez y muchas más, quizás se me pasan, así que no voy a seguir dando nombres porque se me va a pasar alguna y se me van a enojar. Pero el año 90 ni siquiera
era delito la violencia intrafamiliar. No había dónde denunciarla. Y la cultura que reinaba era la de la ropa sucia se lava en casa. Usted mejor no diga nada, mijita, o si usted quiere hacer algo, mejor espere que los niños estén grandes. Eso era lo que ocurría. Y nosotras lo vemos en nuestros centros de la mujer, porque en los años 90... O algo habrá hecho No, y para usted, que le pegara. ¿usted qué Eso- hizo? Eso se Claro. escuchaba. Así. Todavía pasa eso, pero hemos ido avanzando. Entonces, ¿qué es lo que nosotras constatamos a través de la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar que realiza la Subsecretaría de Prevención del Delito? Es que después de tantos años de esfuerzo, cerca de 30 años, la mayoría de las mujeres en Chile sabe que la violencia se puede denunciar y que tienen mecanismos para hacerlo, pero igual no lo hacen. Entonces, por eso en los últimos 2 años lo que hemos hecho es cambiar un poco el giro de las campañas de prevención, no a decirle a la víctima denuncia, 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 porque lo que ya constatamos es que ellas ya saben que pueden denunciar. Lo que necesitamos es, perdón el verbo poco elegante, pero atrincar los motivos por los que no se denuncia. Y ahí tenemos 2 núcleos importantes. Uno, el entorno. Por eso nuestras 2 últimas campañas, Sí es mi problema y Lleguemos a cero, no Que el entorno le ayude a hacerlo. no están enfocadas en la víctima, están enfocadas en quienes las rodeamos. En la vecina que sin ponerse en riesgo, sí puede encontrarse con ella en el ascensor y decirle, yo cacho por lo que estáis pasando, cualquier cosa, me tocáis el timbre. En las amigas que de repente dicen, oh, ya volvió de nuevo con él. Como ya yo no la, ¿sabéis que no la quiero ver más porque no lo aguanto? Es el momento de mayor riesgo. Entonces, Que no la aíslen. que no aislar las familias, los colegios, etcétera. Ese es nuestro foco en las campañas de prevención ahora. Darle a conocer a las personas que rodean cómo pueden acompañar y detectar. Y hay otro punto importante por las que las mujeres no denuncian, y ahí sí es importante la ley. Yo no creo que todo se solucione por ley, pero aquí sí es importante, que tiene que ver con que las mujeres confiamos poco en que mediante la denuncia vayamos a conseguir protección y esa libertad de esa situación de violencia. Le tenemos poca fe a la justicia. Claro, lo que pasa es que hay hartos casos que ponen un poco en tela de juicio, ministra, porque hay muchos casos en que conocemos que había denuncia y Orden de finalmente alejamiento. había orden de alejamiento y uno se pregunta si no se fiscaliza. A veces también cuando hay hijos es mucho más difícil Entiendo que esas incluso órdenes... en este caso habían denuncias previas. Claro, Bueno. entonces uno dice, bueno, se denunció y hay un desincentivo a la denuncia cuando uno ve que esa denuncia no sirvió para O que evitar se que la mujer archiva porque terminara se dice, agredida. pero ella no está tan convencida, la asesinada. vamos a archivar. Claro, y ahí la ley entiendo que avanza en todo caso, ¿no? Así Con más es. medidas cautelares, incluso leía que medidas cautelares que no necesariamente son dentro de un matrimonio, porque no siempre la agresión es dentro de un matrimonio, Así y también el tema de los hijos. Sí, yo creo que en primer lugar creo que es importante destacar que esta es una ley que se apoya transversalmente, si no, no la habríamos sacado. Al igual que la de pago de pensiones, que ya triplicó el pago de las pensiones de Digámosle a la alimentos. gente, por si no saben, esta semana se aprobó después de 7 cierto. años durmiendo en el Congreso la ley de violencia integral y ahí la ministra va a explicar los beneficios que tiene el que se haya aprobado esta Los ley. cambios que trae. Igual quiero ser muy generosa y realmente como dar cuenta de todo el proceso, porque efectivamente se ingresó hace 7 años. La presentó la hoy senadora, entonces primera ministra de la Mujer, Claudia Pascual. La ministra Isabel Pla la sacó de la Cámara, logró su aprobación en la Cámara para que llegara al Senado. En el Senado, la ministra Salaquet logró que se introdujeran indicaciones, muchas de las O sea, cuales fue en mantuvimos. conjunto de todos los partidos cuando uno dice ojalá se unan por las cosas Sí. positivas. Aquí que yo pasan. quiero destacar que es precisamente lo que logró que la aprobáramos, que tuvo apoyos vitales de mujeres clave de todos los sectores. Y que ahora sí, dicho eso, a los puntos concretos, porque efectivamente uno puede declarar en la ley la violencia se acaba, pero no por eso la violencia se va a acabar. Entonces aquí lo que estamos apuntando a esos factores que mencionaba Carla. Uno muy importante tiene que ver con los mecanismos de protección. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy día? Hay varias cuestiones que hacen que muchas veces las cautelares queden sin vigilancia y que sea, esto nos pasa mucho a nosotras, a través del Servicio Nacional de la Mujer, que a nosotras nos avisa la víctima, ¿sabes que no me están haciendo la ronda? ¿Sabes que se está acercando igual? Y así. ¿Y qué es lo que estamos pasando? ¿Cuál es el paradigma que trae la nueva ley? Es que todas las instituciones del Estado, no solamente el Servicio Nacional de la Mujer, que chiquitito, estamos creciendo, pero que chiquitito,
es responsable de hacer cumplir estas Que vayan cuestiones. cautelando que esas medidas se están cumpliendo. Cautelando las cautelares, como dirían. Ahora, pero eso con hijos es mucho más difícil. Ya voy porque para allá. muchas veces tienen un sistema de visitas que se contrapone a la orden de alejamiento. Entonces yo tengo mujeres que me dicen, pero es que lo tengo que recibir fin de semana por medio, o el que sea el régimen, le tengo que pasar el hijo y en ese rato me agrede. Hay un 7% O usa a mis hijos sí, para agredir. hay un 7% de femicidios concretados a nivel anual, es decir, donde el femicida logra su objetivo, que se ejecuta, se perpetra durante el régimen de visita. Pero voy por parte. Primero están las cautelares que no se estaban fiscalizando. Y ahí lo que hicimos fue, de nuevo, no inventar la rueda, sino revisar que sí está funcionando. Revisamos a nivel nacional todos los tribunales y revisamos cuáles eran los tribunales a los que no les quebraban las cautelares. Y lo que tenían en común esos dos tribunales, uno de Tarapacá y otro de Santiago, no me acuerdo los números de los tribunales porque hay muchos, pero felicitaciones a ellos porque no lo hacían obligado, lo hacían de motu propio, y ahora eso sí lo dejamos en la ley, es que nos citan a la víctima, nos citan al abogado de la víctima, no es ella la que tiene que reportar el cumplimiento de una disposición judicial, sino que son las instituciones encargadas de la cautelar, y por eso ellos lograban que se cumplieran mejor, porque no era la víctima, sino, por ejemplo, el comisario de la comisaría, que tenía que ir a explicar, el prefecto, el encargado de seguridad comunal si tienen patrullaje mixto, el encargado de la fiscalía ¿Y local. qué le pasa al que quebranta esa medida cautelar? Porque ese hombre que busca y se acerca sabiendo que tiene una medida cautelar, debiese tener una sanción para que no se siga acercando. En primer lugar, es un agravante para el momento en que lleguemos al juicio, y en segundo lugar, debiera causar que se tomen cautelares más gravosas. Es decir, si a mí me dieron alejamiento y no lo cumplo, lo que debiera desembocar es o en prisión domiciliaria preventiva, Claro. nocturna o prisión preventiva, Ya. porque no cumpliste con una más laxa. Eso es una cosa. Respecto a ese tipo de cautelares. Hay otro punto que seguramente muchas van a cachar que les pasó algo parecido o que a una conocida le pasó, que es que actualmente, eso no lo estamos cambiando en la ley, pero sí lo estamos mejorando, la denuncia de violencia se pueden hacer en dos tipos de tribunales. También, por supuesto, al 133, al 149, en un Ministerio Público, y si buscan orientación, no es un teléfono de emergencias, de orientación, al 1455 del Ministerio de la Mujer. Pero las denuncias ingresan en familia o en tribunales de garantía. ¿Ya? Pero de repente familia dice, ¿sabéis que esto no es para familia? Esto es más grave, Claro. esto se va para penal. O al revés, el tribunal de garantía dice, esto no es para delito penal, esto se va a familia. ¿Y qué pasa? Que usualmente, aunque se cambie de tribunal, igual se decreta una cautelar. Pero entre una audiencia de un tribunal y la otra, esas cautelares vencen Claro. y quedan ahí en el limbo. Entonces, otra cosa que estamos cambiando acá con esta ley, apenas entre en vigencia, es que en un plazo de 10 días esas cautelares igual se van a tener que revisar. Y que no se pueda tener atenuante, ¿o no? ¿Tiene también dentro de esta ley? Pero eso ya es para la parte de la condena. Sí. Acá estamos en el momento de inmediato después de la denuncia. Otro cambio importante, y a propósito de lo que señalaban de los hijos en común, uno de los principales motivos para no denunciar o para desistir del proceso judicial es la existencia de hijos en común. Es muy doloroso porque además, imagínate, ser el papá de tu hijo, o sea, es una cuestión complicada. No lo asumamos como algo fácil porque no lo es. Pero hay sí un cambio cultural que estamos dejando asentado en la ley acá. Y es que los niños los estamos considerando, a partir de esta ley, víctimas de pleno derecho, no solo testigos. Perfecto. ¿Qué implica eso? Porque uno de los mayores descréditos de todo este sistema, digo siendo parte de ese sistema, me toca administrar varias partes de eso, es que las mujeres no pueden entender con justa razón por qué si un tribunal les dice, usted está en riesgo, usted está en tan grave riesgo que yo le voy a poner una medida cautelar. Pero al mismo tiempo, una vez a la semana, justo en ese ratito, usted no está en riesgo. El No, sujeto- y además, entréguele a quien la pone en riesgo lo más preciado que Que usted son tus tiene. hijos, Sí. claro, Que eso muchas es lo veces de- es lo que ese hombre, que en muchos casos está enfermo y con muchas ganas de hacer daño, tiene Le más a puede la hacer mano para daño a los hacerle hijos, daño a esa sí. mujer. Así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a través del reconocimiento de los niños como víctimas y no solo como testigos? Primero, asumir que la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar en general, no afecta solamente al sujeto directo. Genera en los niños efectos que son muy de largo plazo, están medidos por la Organización Mundial de la Salud. Los niños que crecieron en entornos donde se agredían a sus madres y en general violentos tienen tasas más altas de enfermedades coronarias más de viejitos, tasas más altas de problemas de salud mental, más problemas de aprendizaje,
más problemas de consumo problemático de sustancias y alcohol. Porque imagínate, o sea, Obvio, es lógico. yo veo a mi chico, tiene 5, imagínate enfrentar ese estrés en ese cuerpito tan Por chico, supuesto. Muy difícil. es brutal. Y por lo tanto, estamos estableciendo que no aunque le peguen directamente, es solamente, así como la Ley de Garantías de la Infancia estableció el delito de maltrato relevante, Claro. que no es solamente físico, acá estamos haciendo lo mismo. Y la consecuencia práctica, Sí. perdón, es que esto es para mí muy importante explicarlo porque también se puede malentender muy fácilmente. Lo que estamos estableciendo es que al evaluar el riesgo se involucre a los niños y que por lo tanto no establezcamos cautelares con letras chicas. ¿Ya? Y que se suspenda. Usted fue muy crítica en su momento cuando el futbolista Jordi Thompson tenía una medida cautelar que fue revocada por la justicia para que él pudiera viajar a ser contratado en otro país, en Rusia específicamente. Y usted ahí discutió, dijo, no estamos hablando de la carrera de un futbolista, estamos hablando de la vida de una mujer. Entonces, ¿cómo conversamos ahí con el otro poder del Estado que toma estas decisiones? Esas son cosas que usted es más libre de decir que yo, porque dentro de la separación de poderes, efectivamente, desde el Ejecutivo no podemos criticar las decisiones que Pero pueda usted lo tomar hizo, un tribunal. usted criticó la decisión del... Sí, bueno, ahí me llegó un retito. Alegó. Pero Bueno, mejor, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y en cosas como esta, que yo creo que involucran ciertos principios y preceptos, yo creo que la política tiene que ser un poco más honesta. Bueno, Si sabes qué, ahí retame después, pero ahora ahí tengo en que ese decir. caso, además, nosotros estamos hablando legítimamente porque representamos el interés de nuestra representada, es decir, ella es usuaria del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pero yo quiero ser muy cuidadosa, por eso tampoco hablaba en el caso específico del futbolista Jean-Paul Pineda, no porque no me quiero referir al caso, sino porque, y esto es una política que he tomado yo personalmente como ministra, la que venga puede no compartirla y está súper, pero muchas veces cuando hablamos desde la autoridad sin que la institución, porque yo comando una institución, no soy yo sola flotando, tome contacto a través de la abogada con la víctima, después eso nos genera dificultades porque perfectamente la víctima puede decir que está esta señora hablando si nadie me ha llamado, yo no he hablado con nadie todavía. Oiga, ministra, permítame hacerle otra pregunta. Usted dijo hace un rato que usted era feminista y eso a veces a algunos le gustaba, a algunos no le gustaba. La coordinadora 8M del movimiento feminista ayer hizo una declaración donde dijo que no apoyaban a este gobierno y que más lo habían hecho básicamente para evitar que José Antonio Kast llegara a la moneda. E incluso hablan de retomar una huelga, una huelga feminista y hablan de un movimiento feminista transnacional, etcétera. ¿Cómo se toma usted esas declaraciones como feminista? O sea, en primer lugar, yo tengo mi corazoncito, obvio, pero y en un lugar bien específico, pero yo ocupo otro rol. Fui activista contra la violencia hacia las mujeres muchos años, y más en un rol, yo no soy ni abogada ni psicóloga, digamos que es como son las cosas más directas. Yo principalmente acompañaba a familias a las que les pasaban cosas, como a nuestra querida Rosa Elena, que es la mamá de la Francisca Moll, que se suicidó y no tuvo atención a tiempo. Por eso para nosotras las cosas de lograr atender a tiempo y atender ¿Pero le bien son duele a superimportantes. usted como representante de un gobierno que se dice feminista, que la principal coordinadora feminista le dé la espalda? Yo no creo que me dé la espalda y de hecho me sentiría decepcionada de las organizaciones de mujeres que siempre han sido súper puntúas el que no nos empujaran. Pero ¿por Pero qué ¿por la qué no lo coordinadora representa? Claro. no siente que este gobierno efectivamente les pertenece o está en sintonía, habiéndose declarado este gobierno feminista y siendo ellas quienes promueven la lucha Porque el feminista? feminismo siempre ha sido muy diverso, muy, muy, muy diverso, de distintas corrientes. Están las feministas católicas, que buscan interpretaciones en la Biblia, pastoras, están las feministas, digamos, que están más dedicadas a temas sindicales. Hay una diversidad muy grande. Pero ¿por qué este gobierno, efectivamente, si se declara feminista, no logra ser un gobierno universalmente feminista? ¿Hay alguna autocrítica ahí de parte de ustedes? O usted A mí me como gustaría, ministra de por la Mujer? supuesto, avanzar más rápido, pero no se puede avanzar más rápido de lo que la democracia permite. Y efectivamente, si las mayorías que están expresadas en los lugares donde se toman las decisiones no son feministas, a mí no me corresponde sentarme en un rincón y decir, yo soy feminista y no voy a hablar con esto. Al revés, tengo que buscar el punto, como diría la abuelita, del punto caramelo, ¿cierto? Que ni se derrite ni que se quema. Tenemos que encontrar acuerdos. Y en la historia del movimiento feminista, cuando más han avanzado las mujeres, como por ejemplo en el sufragismo, es cuando se hacía carne una consigna que decía mucho Elena Caffarena, nuestra gran
sufragista que era unidad en la diversidad. Las mujeres somos más de la mitad de la población. Es imposible, matemáticamente imposible, que estemos todas de acuerdo en todo. Imposible. Y no por ser mujeres vamos a estar de acuerdo. O sea, yo creo que acá las tres empezamos a picar un poco más y vamos a tener desacuerdo, y está bien. Pero para nosotros eso no cambia las convicciones del gobierno. Las convicciones del gobierno son, en primer lugar, el Plan Chile para Todas, que lo que busca es que todos los servicios públicos miren a las mujeres también, porque muchas cosas fueron creadas cuando las mujeres no participaban. Y de eso hablamos cuando hablamos de enfoque de género. Por ejemplo, en los concursos de riego. Mira la cosa, me fui a un rincón, pero de la política pública. Que cuando llegamos al gobierno miramos y dijimos, ¿por qué hay un 14% nomás de mujeres que reciben subsidio de riego si en el campo somos la mitad igual que en todos lados? Bueno, porque el formulario estaba hecho para condiciones que en el campo solo cumplen los hombres. Ministra, le agradecemos mucho el habernos acompañado. Sabemos que tiene muchas cosas que hacer. Voy a resumir pero lo último en que la voluntad del gobierno siempre es avanzar y no retroceder. Y yo creo que en eso la mayoría de las mujeres, feministas o no, organizadas o no, estamos de acuerdo. Yo creo que ahí lo que falta es seguir empujando y encontrar acuerdos. Sí, y me imagino que ahí hay un desafío principalmente para usted. Pero por ser el 8M también le tenemos una sorpresa. Ay, no. Y alguien la quiso saludar, mire. Hola, buenos días. Hola, Buenos días a todos y todas ahí en el panel. Buenos días a la Antonia, a mi Toti querida. Con la Antonia nos conocimos el año 2008, hace ya unos 15 años, amiga, un montón de tiempo. Nos conocimos en la universidad, tenemos un montón de historias juntas, un montón de anécdotas compartidas, tantas microhistorias floridanas juntas, y quería aprovechar esta instancia para decirle a la Toti lo orgullosa que estoy de ella, lo orgullosa que estoy de su forma de ser con todos y todas, de su forma de ser amiga, de su trabajo constante, a diario, de su vocación por servicio público y de cómo ella es madre hoy día del hermoso Manuel. Y orgullosa, más que orgullosa, de todo su trabajo, toda su entrega, todo su aguante por hacer de este país un lugar mejor para todas las mujeres. Así que, amiga, un abrazo gigante, te adoro, te quiero mucho con todo mi corazón. Besitos. Su amiga Michelle. Michelle, muy orgullosa de ti profesionalmente y también como mamá. Sí, éramos compañeras en la universidad y no hicimos amigas porque nos tocaba tomar la misma micro a la Florida. Esas amigas que hay nos rato conserva para la vida. conversar. Había mucho rato para conversar. Sí. Linda Miche, te quiero mucho. Qué Ay, bonito me lo que le emociona. dijo. Sí. Gracias, ministra. Bueno, se va ahí con el corazón llenito de lo Así que le es. dice la amiga, con un mensaje bonito también en este Día de la Mujer. Mil gracias por acompañarnos en el Buenos Días a todos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a visitar las redes del ministerio porque ahí constantemente estamos comentando no solo las leyes grandes, sino las cositas chiquititas en las que vamos avanzando en el día a día que también importan. En este capítulo de 8M del Buenos Días a Todos hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a las 10 de la mañana con nosotros.